Bueno, desde aquí, la página, vamos a comenzar. Vamos a comenzar un pesaje un poco diferente. De hecho, pero no lo podemos hacer con el paso, cómo se hace. ¿No escuchan bien? No, no, Rabín. Que Rabino o que los demás cierren el micrófono. Sí, sí, sí. Ahora escuchan mejor. Pueden poner en el chat. No se oye, dice. Voy a ver. Sí. ¿Ahora están escuchando? Si ahora se está escuchando mejor. Ahora están escuchando. Ok, espero que ahora sí están escuchando un poco mejor. Bueno, tal vez la computadora tiene coronavirus y no sé qué le pasa. Tal vez estoy hablando demasiado y ya está cansada de escuchar, pero lo importante, vamos a entender los 15 pasos de esta noche de Leil HaSeder, la noche del orden. ¿De qué está hablando la noche del orden de Pesaj?
el nacimiento del pueblo de Israel, el nacimiento de un pueblo, el nacimiento de nosotros hoy en día también a través de la noche del orden. ¿Ok? ¿Qué es orden? Primero, cuando estamos hablando del nacimiento de un pueblo, es como el nacimiento del mundo. Cuando Dios creó el mundo, lo primero que hizo, poner orden. Porque dice el versículo en Génesis, la tierra era caótica y Dios llegó y puso el orden. Dijo, separó luz y oscuridad. En otras palabras, las cosas buenas, las cosas malas, las bendiciones, todo lo que es construcción, que es positivo, y separarlo con lo negativo. Ese lo vemos y lo vimos en diferentes lugares en la historia, el orden y la claridad importante para empezar la vida. No siempre uno hace lo bien, no siempre uno hace lo correcto, pero por lo menos tiene que saber si no está en lo correcto, no justificarlo, simplemente entender que tiene que mejorar, porque es el primer paso para arrepentirse, dice Maimónides, es reconocer el pecado, reconocer los problemas, no pensar y no mezclar las cosas como aquel ladrón que estaba comiendo naranjas que no era de él y le dijo a alguien, mira, está escrito en la Biblia, no robarás, no puedes robar. Dijo, qué buena es la tierra de Israel, uno come naranjas y escucha palabras de la Biblia a la vez. Entonces tenemos que tener cuidado de no mezclar las cosas, como conté en la pasada charla, del tipo que metió a un termo 2 tazas de café y un helado, porque estaba seguro que conserva calor y frío y mezcló. La mezcla es lo peor, por eso se llama la noche del orden. Antes de todo, tenemos 15 cosas en este orden. Es una noche que tiene más preceptos de cualquier otra fiesta, tiene 64 preceptos diferentes y la mayoría tienen que ver con la boca. ¿Por qué? Porque todo Pesaj empieza en Egipto. Todo Egipto empieza con José. José empieza con la boca, hablar mal de sus hermanos, ellos hablan mal de él y hasta que lo mandan a Egipto. Pesaj viene de la palabra en hebreo, pe, boca, saj, habla. Boca que habla, eso es Pesaj. Tenemos que hablar cosas positivas, cosas buenas, pero más que hablar cosas positivas y buenas, salir de lo negativo, salir de Egipto, entrar a la tierra de Israel, pero eso es muy bonito, pero si no tenemos orden, si hay mezcla, todo se puede caer. Una de las cosas más importantes del judaísmo es poder conservar las historias en memoria, como aquel señor que su papá, él me lo contó en una reunión del Ministerio de la Diáspora, que su papá lo mandó a Israel para estudiar física, para sacar hasta premio Nobel de física, porque su hijo es el más sabio del mundo. El hijo va y a la facultad de física, pero de repente ve una criatura, una chica linda saliendo de la facultad de historia. Entonces la física se volvió historia y él se fue a estudiar historia. Y le mandó a su papá que él estudie ahora historia. Su papá, enojado, le escribe en letras grandes, ¿cómo así que en Israel enseñan historia? Israel no tiene historia, Israel tiene memoria, todo está vivo. Nosotros, los judíos, vivimos en 116 países en diferentes épocas del mundo, en todos los lugares, bajo de cualquier tema, bajo de cualquier problema, persecución, todo lo que tenían, pero estaba reunido bajo del mismo ceder, de la misma mesa, en Pesaj. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, mañana en la noche, eso es lo que van a hacer en todo el mundo, contando la misma historia de un pueblo que sale de Egipto, como bien contestó Ben Gurión a aquella persona que le preguntó, ¿y la tradición de ustedes qué es? ¿Por qué tienen conexión con el pueblo judío? Dijo, Señor, usted puede ir a preguntar a diferentes personas sobre Mayflower que llegó a Estados Unidos. Las preguntas, quién era el capitán, de dónde salieron, qué comieron en el viaje, cuánto duró el viaje, preguntó y recibió respuestas diferentes. Dijo, y ahora puedes ir a preguntar sobre algo que no pasó hace 300 años, sino hace más de 300 sobre la salida de Egipto, de donde se fuente del pueblo, estamos comentando y estamos hablando de la misma
historia que tenemos todos en común. Recuerda o piensen o imaginen, muy importante, muy antigua, y de repente ven un libro más antiguo todavía, bonito, y lo abren y ven las historias del primer Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los tribus de Egipto, de la Inquisición, de todo lo que pasó en toda la historia, con toda la gente, con todos los nombres, y al final hay una hoja vacía. Y ahí está escrito, aquí tienes que escribir vos la historia tuya para completar el libro. Nosotros escribimos una parte de la historia. Nosotros somos parte de este libro, todos. Todo lo que vive en este mundo tiene el propósito de ser parte de la historia. Y por lo tanto debemos, empieza la fiesta, la primera cosa de los 15 es Kadesh. Ser Kiddush. ¿Qué es Kiddush? La palabra Dusha, santidad en hebreo, viene de la palabra separar. Saber separar. Como dije al principio, saber entender qué es lo importante, qué no, qué es un día normal, qué es un día de Shabbat, qué es un día de santidad. El esclavo no es el esclavo que nosotros imaginamos nada más que trabaja en Egipto. Es el esclavo de todos los días que a veces es adicto a su trabajo y no disfruta de la familia, no disfruta de la casa, no disfruta de las cosas, no sabe separar entre su trabajo y su familia, entre su vida y las cosas no importantes. Esto es la parte más importante que el Kadesh, la primera cosa que nos enseña cómo separar las cosas, porque santidad no viene de algo muy profundo, muy grande, muy elevado, viene de algo muy sencillo que está en la mano de cada uno de nosotros. Es la primera cosa del Leil HaSeder, la noche del orden, separar, saber separar las cosas importantes y las cosas que no son importantes. Después que ya hicimos Kadesh, hacemos Urhatz. En el tiempo del Talmud había la costumbre de lavar las manos antes de comer cosas que tienen que ver con diferentes líquidos, ¿ok? Por impureza, por limpieza, y esa costumbre que se volvió como parte alágica, entonces lo hacemos ahora sin bendición, nada más se lava la mano, y todo lo que vamos a hacer es también para despertar a los niños para que pregunten, comer y aumentar peso. Es aumentar peso espiritual también, y vamos a ver cuántas cosas podemos aumentar lo que alcanzamos, pero por lo menos vamos a pasar rápido los 15 cosas importantes que tenemos en la noche del orden. Recuerden, orden, saber las cosas bien. Primero tenemos el Kiddush, separar, después lavar las manos y limpiarse. Eso es. Ahí los hasídicos explican que primero tienes que santificar con cosas positivas y después automáticamente viene la limpieza de las cosas negativas. Si tú empiezas a tratar de salir de las cosas negativas, entonces no vas a terminar y todo el tiempo vas a estar metido ahí. Pero si vas a meter santidad en tu vida, espiritualidad, automáticamente van a salir las cosas negativas de la vida. Después agarramos algo que se llama carpaz, que es un vegetal, ¿ok? Que se agarra, una verdura, mejor dicho, y lo metemos en agua salada. Hay aquí también un símbolo muy, muy interesante, porque toda la historia de Egipto y toda la historia empezó con dos cosas que hicieron también, que metieron dos cosas. Primero era la túnica de José en sangre, y después Agudat Ezov en sangre cuando salieron de Egipto con el orden de Dios. El primero simboliza agarrar la hermandad de los hermanos de Yosef, agarraron la hermandad, algo tan bonito, y lo volvieron tan negativo y lo vendieron a su hermano de Egipto. Por eso agarramos carpaz, que es algo dulce, y lo metemos en agua salada, simbolizando que incluso algo bueno se puede perder y volverse salado si no sabemos cómo trabajarlo. Es bonito tener Kadesh, es bonito tener Urhatz, limpieza, pero es importante no olvidar
que se puede perder las cosas buenas, como la cuenta que hice en la clase antepasada, que todo lo que teníamos en la historia bueno se volvió malo, se perdió de la creación de Dios. El primer humano cometió el error de comer del árbol, de los hijos que llegaron, se pelearon, pero también hay esperanza de las cosas malas. Después vamos a agarrar magor, que es amargo, y lo vamos a meter en jaboset, que es dulce, simbolizando la salida de Egipto, cómo lo transformaron en recibir la palabra de Dios, cómo usaron esos de volver el pueblo de Dios y cómo podemos usar coronavirus para unir al mundo, cómo podemos usar cosas negativas para ser mejores y para transformarlo como el pozo cuántico. Cada partícula que entra pierde, pero se transforma en luz, como José que se perdió en el pozo, pero después se transformó en luz en mi rey de Egipto. Entonces es la segunda cosa que hacemos. La tercera de los 15, teníamos santidad, teníamos limpieza, y ahora tenemos esa verdura que lo metemos en agua salada, simbolizando las cosas que pasaron en la historia, y el mensaje, que cada algo bueno, ojo, hay que apreciarlo para no perderlo. Y dos, las cosas malas, ojo también, hay esperanza, se puede transformar en algo positivo. Entonces es la tercera cosa. La cuarta cosa, agarramos la matzá. Tenemos 3 matzot, redondas o las cuadradas, cada uno con su costumbre, y agarramos, como dijo alguien, en el pueblo de Israel no tenía tiempo para hacer una matzá increíble, y como Otto me dijo que lástima que no salimos de Italia, podíamos comer pizza, pero salimos de Egipto y comemos matzá. Pero ahí agarramos algo interesante, agarramos la matzá que está en el medio y lo rompemos en 2. ¿Por qué rompemos en 2 esto? Primero, los 3 matzot simbolizan a Cohen, Leví y Israel, que son las 3 figuras. No son castas, ojo, como la India, porque aquí no es el Cohen, es más importante del Israel, es un círculo. El Cohen tiene su trabajo en el templo, el Leví en sus canciones, Israel en su forma también. Israel le da al Cohen la comida, el Cohen al Leví. Hay un círculo que todos dependen uno del otro y nadie puede sentir encima del otro. Para mí es algo muy sabio también. Pero aparte de eso, rompemos los matzot de alguna manera. Aparte de eso lo hacemos para la Afikoman, y lo metemos los niños y regalos después, que es también algo interesante. Todo es muy bonito para que los niños quieran seguirlo y transmitirlo también a las otras, disfrutarlo. Nada más cuando disfrutas. Moisés se llama la Torah canción. ¿Por qué canción? Porque ustedes saben, cuando vieron una película, quieren verlo, y una generación desechable, todo ese cambio. Pero hay una cosa que sí, cuando uno va a un concierto famoso, quiere escuchar la canción que a él le gusta. Es decir, canciones es algo que queremos escuchar, especialmente las cosas que ya escuchamos, cumplir porque disfrutamos. Entonces, la matzá lo rompemos en 2 para simbolizar. Primero, hay 2 tipos de matzá. Hay una matzá que convierte, matzá es pan de la esclavitud, pan de la pobreza, pero hay también el pan de la fe cuando salieron de Egipto, porque cuando salieron de Egipto había una parte que hicieron caso a Moisés, que se llamaban hijos de Israel, y ellos pidieron el dinero de los egipcios, ellos hicieron pan porque tenían tiempo, y ellos cruzaron el mar al principio, llegaron primero, ellos tenían de todo. Pero aparte de eso, había una parte del pueblo que no tenía fe hasta que no vieron. Entonces, esto escucha cortado. Hasta que no vieron, no tenían fe que iban a pasar las cosas. Entonces, ellos al último momento vieron que todos salieron, entonces salieron también. Entonces, eso no se llama fe, y por eso ellos no lograron hacer el pan. Entonces es el pan de la fe. Entonces nosotros rompemos los 2 y decimos, ¿qué quieres? ¿Ser parte de la esclavitud o quieres ser parte de las cosas nuevas, de las cosas alegres del futuro? El pueblo de Israel era pueblo en Egipto también porque compartió
esclavitud, problemas juntos. Es también una forma de ser pueblo. Pero el pueblo de Israel, cuando dice la Biblia, hoy te volviste pueblo, es cuando recibieron la palabra de Dios, cuando compartieron una visión de futuro juntos. Y la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Compartir problemas y por eso ser pueblo? ¿O compartir visión y por eso ser pueblo? Por eso rompemos la matzá. Ya es la cuarta cosa de los 15. Teníamos santidad, teníamos limpieza, teníamos la verdura, y ahora yajatz. Yajatz es cortar la matzá, definir qué queremos ser del pasado o del futuro. Siempre tenemos que recordar la historia, pero no vivir allá, sino seguir adelante para poder ver, como dijo Herzl, tenemos cunas de bebés y tenemos tumbas. ¿Queremos quedar con las tumbas o con las cunas? Hay conexión. La quinta cosa de esa noche del orden se llama Megid. Hablar, como dije, Pesach viene de la palabra Pesach, boca, que habla. Todo empezó con la boca, terminó con la boca y nosotros seguimos con la boca, hablar. Esa es una de las fortalezas de la tradición del judaísmo, no concentrar en edificios como diferentes imperios que se concentraron en pirámides, en la arquitectura, todos se fueron. Lo único que quedó era el pueblo que logró a enseñar y a transmitir la palabra, el estudio. Y eso es lo que debemos aprender todo el mundo, cómo transmitir no nada más comida, no nada más edificios, no nada más física, sino también las cosas espirituales. La Aguedá en este momento empieza en la quinta cosa y empieza con algo, un texto en arameo que dice, Al-Ahmaniyah, ese es pan de la pobreza que nuestros abuelos antepasados comieron en Egipto. Todos que quieran que vengan a comer, que vengan a hacer con nosotros, es importantísimo. Cuando tú sales de Egipto, no seas egoísta, mira que los demás también están saliendo contigo. Es súper importante invitar a todos. Tú quieres estar contento, dice la Biblia, perfecto, pero alegrará también a la viuda, al extranjero, al huérfano, a todos los que están también en la lista, también tienen que estar contentos, porque si tú estás contento, si ellos no, tu alegría no es completa. Por eso la verdad primero empieza con arameo. ¿Por qué con arameo? Porque algunos dicen que cuando escribieron en la verdad hablaron más arameo, y los primeros sagrados lo tenemos del siglo 9, 10, 11, todos esos siglos y hablaban mucho arameo. Y también parte viene del Talmud, que es arameo, pero también hay una explicación de Adán Arishon, el primer Adán, según el Talmud. En Sanedrín, la hoja 38, dice que habló arameo, y Adán Arishon era el primero que conectó el bien y el mal, mezcló, como dije en la clase pasada. Entonces aquí venimos a la noche del orden para separarlo, por eso empieza con Adán Arishon y dice, Ashta Abdei, ahora somos esclavos, pero para el próximo año seamos libres. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que recordar, aparte de conectar el pasado, presente y futuro, aparte de sentir como que estamos en Egipto, aparte de todas esas cosas lindas, también preguntamos, ¿en verdad somos libres? Hay algunos estudios que hicieron en Stanford que la mente de nosotros sabe 7 segundos, hasta 7 segundos con MRI lo vieron antes que tomamos, que nosotros sabemos de la decisión, ya el cerebro ya sabe de esto. Es decir, nosotros nacimos a una genética de ambiente, a diferentes cosas que ya estamos acostumbrados, que a veces no podemos elegir otra cosa. Lo que sí podemos es adquirir cualidades y rutina diferente para poder escoger diferentes cosas. Podemos ser libres, pero depende de nosotros. Salir de Egipto es muy fácil, pero sacar a Egipto de nosotros es muy difícil y eso es el trabajo de la noche. Ahora viene la parte linda que los niños siempre preguntan, que los niños siempre hacen, y empieza con diferentes preguntas. Este año tal vez preguntamos por qué estamos en corona y no como todas las noches. Hay 4 preguntas diferentes que los niños hacen, y hay 4 hijos, y hay 4 copas, y hay 4 lenguajes de salvación. También hay 5 de cada cosa, eso vamos a hablar más adelante, pero aquí todo está conectado, porque el hijo malo, como lo llaman, él pregunta sobre las cosas amargas. Para él todo es amargo. Entonces la pregunta de la amargura viene a simbolizar a este hijo. La segunda pregunta de las cosas diferentes de Hametz y Matzah, de libertad y esclavitud, es el hijo sabio. Él empieza a analizar qué es libertad, qué es
esclavitud, por qué salimos, para qué salimos, todas esas cosas son parte del hijo sabio. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es Tam. Él pregunta por qué hacemos esto y por qué metemos 2 veces esta vez, como expliqué al principio, que hay 2 formas. Hay una cosa salada en dulce y hay dulce en salada para simbolizar las cosas buenas que pueden volver malas y las malas que pueden transformar en buenas. Ese es el Tam. Él no tiene mucho, él no entiende mucho. Y hay también el hijo Shenoyo de Alishol, que no sabe preguntar. Esa es la pregunta, ¿por qué estamos comiendo de esa manera en Pesach? Porque comemos de una forma diferente. Él no observa el contenido, él nada más ve a la gente que cómo se sientan. Entonces aquí hay 4 preguntas, 4 hijos, 4 copas, 4 lenguajes. Lo bonito es que todos están juntos. Hay uno malo, hay uno bueno, hay uno así, uno asá, pero todos tienen que estar juntos, así todos van a volver bien. En la noche del orden también hacen orden en la cabeza, y esos son los 4 hijos que vamos a aprender cómo hacerlo. Empieza la verdad con Avadim Ainu, con algo malo, para hacernos apreciar la libertad que tenemos, para hacernos apreciar las cosas buenas que tenemos, y cómo nosotros agarramos esa historia, como dice aquí, incluso si todos somos sabios, si todos somos importantes, si todos somos lo que somos, no podemos olvidar de las cosas importantes, porque sin esto no podemos, ¿ok? ¿Cómo conectar las cosas? Brinco un segundo la Maaseh de los 4 hijos. Entonces vimos que hay diferentes formas de ver a esas preguntas. Hay unos que dicen que el hijo malo, el hijo sabio, malo, que no sabe, es un desarrollo de una persona misma, que cada uno de nosotros tiene una parte que es muy bueno, una parte que no, como dijimos, claridad, entender en qué todavía estamos fallando, algo que no le interesa nada y algo que es como que no tiene mucho interés. Entonces, todos esos 4 hijos existen en cada uno de nosotros. Es una explicación linda también. Hay otra explicación, que esas generaciones. Ariel Sharon, el primer ministro, ex primer ministro en Israel, en 1982, escribió un artículo en un periódico, y el artículo se llamaba ¿Qué es el judaísmo para mí? Y él dice, si tú me preguntas qué es el judaísmo, yo te puedo explicar y detallar, porque mi abuelo era un gran rabino, tenía barba blanca, podía sacar hasta pescados del mar cuando salía. Entonces, él es, si me preguntas de Rosh Hashanah, de Pesach, de Sukkot, de todo, cualquier fiesta yo te puedo contar, porque mi abuelo cumplía todo. Entonces el judaísmo para mí es muy presente. Ahora, pero para mi hijo ya no tenía a mi abuelo, tenía a mi papá como abuelo. Él cumplía con sí, con sa, poco a poco. Entonces todavía tiene. Rosh Hashanah recuerda el shofar, Pesach recuerda la matzah, Sukkot recuerda la identidad judía, y el problema del judaísmo para mi nieto, eso sí es un problema. Porque él tiene a su abuelo, a mí, y yo no cumplo ni cumpleaños, nada. Entonces, ¿qué va a hacer el judaísmo para él? Quiere decir, tal vez lo que tú haces está bien para ti, pero ¿cómo va a ser bien para la siguiente generación? Esa es la pregunta. Eso es lo que tenemos que ver, cómo lo podemos lograr. Ahora, ¿por qué el hijo malo se llama malo si hace la misma pregunta del hijo bueno? Porque hay más explicaciones, pero por lo menos 2, uno que expliqué en las letras. El Jajam usa la primera letra, la última y el medio, Alef, Taf y Hem, que es pasado, presente y futuro, le interesa todo. Y el hijo Rasha pregunta nada más vodazot, la Hem, nada más usa las letras Lamet, Kaf, Mem, que está en el medio simbolizando, me interesa ahora comer, ahora hacer y no más nada. Hay otros que dicen también, todos los hijos aparece la pregunta en Éxodo y el hijo sabio en el último libro. ¿Por qué? El hijo sabio primero hace y después pregunta. El otro no quiere hacer si no entiende. Y es una diferencia muy grande, porque hay gente que si no entiende no quieren hacer nada. Piensan que ya quieren entender a Dios, y si no, entonces Dios no existe. Y aquí le dicen, no, Señor, Dios existe si quieres o no quieres, Dios siempre existe.
tú tienes que entender que si no entendiste ni el gato de Schrödinger y la superposición del gato, que puede ser un vivo y muerto según la teoría cuántica, entonces, ¿cómo vas a entender a Dios si no entendiste a tu Señor todavía y no entendiste ni a ti mismo? ¿Cómo vas a entender a Dios? Dijo uno, yo no quiero un Dios que lo entiendo. Y eso es algo muy sencillo de entender, que no podemos entender a Dios. Entonces, esa es la diferencia de los hijos, pero lo importante es que todos están y todos estén con nosotros, porque hay quinto hijo también. Que si no sabemos cómo influir bien, y lo vamos a ver al final, viene el quinto hijo que ni siquiera sabe que existe Pesaj. Y este nada más va a llegar, tal vez con Eliyahu Naví, si logramos entender el mensaje que el profeta Elías va a regresar a devolver los corazones del papá al hijo. Y el quinto lenguaje, Beveti, y que lo voy a traer, la quinta copa. ¿Okay? Eliyahu Naví este año es un poco complicado porque no sabemos dónde anduvo antes por la coronavirus. Entonces algunos me dijeron que no van a abrir la casa para él porque es peligroso y todos tienen que estar en cuarentena. Pero aparte de eso también había una señora que tenía fe y alguien le dijo, abre la casa, abre la puerta y ponga una copa para la quinta copa de Elías, de Eliyahu Naví, y él lo va a tomar. Bueno, ella lo hizo. Al otro día lo escucharon gritando. Dijeron, ¿qué te pasó? Es que Eliyahu Naví llegó. Ah, sí llegó. Entonces, ¿por qué estás llorando? Es que él tomó el vino, pero no nada más esto. Me tomó la computadora, me tomó la tele, los muebles, me agarró todo. No sabía que llegaban ladrones y quitaban todo. Pero bueno, seguimos en la Agada. Hay una historia de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, diferentes rabinos que estaban en Bnei Brak y estaban contando de la Yetziat Mitzrayim. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la Agada? ¿Por qué es tan importante? Primero entendamos que la época que está hablando de esa historia es la época de Bar Kokhba, 132 a 135. El año 132 estamos hablando de la revolución de Bar Kokhba, después de la destrucción del segundo templo, los tiempos complicados, separaciones en el pueblo de Israel, saduceos de un lado, fariseos del otro lado, esenios, de todo, cada uno discute y todos discuten uno con el otro. Esos rabinos, hay una cosa no en el Talmud, sino en otro libro que es parecido al Talmud, se llama Tosefta, en Pesachim, que cuenta la misma historia, pero con otros rabinos que se llamaban Rabban Gamliel, y él estaba en Lud, en otro lugar, y también contando las historias no las historias, sino ahí dice las leyes. Ahora dice el Talmud en Brajot, la hoja 47, dice que según el orden de que estaban sentados, podemos entender la importancia de cada uno. ¿Quién estaba en la mitad de nuestra historia? Rabbi Elazar ben Azariah. Entonces podemos saber la época de esa historia y tal vez las dos historias pasaron en el mismo año, pero en diferentes lugares con diferentes rabinos, y ahora voy a explicar por qué. En el Talmud, Rabban Gamliel era el presidente de Israel, pero tenía diferentes discusiones con Rabbi Yoshua sobre el calendario lunar, sobre algún sacrificio y sobre el rezo de la noche si es obligatorio. Él, en su discusión, unió a Rabbi Yoshua y trataba de imponer su opinión con fuerza. Entonces, los rabinos lo sacaron de la presidencia y le dieron esto a Rabbi Elazar ben Azariah. Ahora, había otra discusión si el Corban Pesach, el sacrificio de Pesach, y las historias de Pesach podemos estudiar toda la noche hasta aquí. Podía armar otra vez un problema grave y no sabían qué hacer. Ahora en el Talmud hay una regla que si ya hicieron una acción, entonces ya se definió la halajá así en diferentes casos. ¿Por qué? Porque no vamos a decir ahora que hicieron bien o mal para atacarlos a ellos. Entonces si ya los rabinos hicieron, algunos rabinos algo, entonces queda así la ley. En este caso, para mí la historia es maravillosa, porque aquí los rabinos discuten. Parte de ellos dicen que no se puede contar toda la noche la historia, pero sin embargo, empiezan a contar y de repente llegan los alumnos, según dicen, y le dicen, llegó el día, llegó el amanecer. De repente, por la acción tan interesante que lo hicieron esos rabinos, en vez de imponer la opinión, lo hicieron tan interesante y automáticamente se volvió como ley que se puede hacerla toda la noche. Quiere decir que si quieres influir a alguien, hágalo de una forma linda, bonita, como esos rabinos, y justo este año Rabban Gamliel entendió su error y devolvió a su presidencia después que pidió disculpas y todo, porque entendió cómo influir a los demás con tus leyes. Si piensas que tienes la razón, está bien, todo lo pensamos, pero
tienes que saber también cómo hacer, cómo influir en el otro. Cuando uno a veces, por ejemplo, quiere que su hijo vaya con él a la sinagoga, eso me pasó a mí con mi hija en Guatemala y pasó a otras personas también, cómo hacer si tienes que caminar. Entonces hay unos que dicen, hey, ¿por qué voy a caminar tanto? Ahora no voy a caminar tanto. Y esto, y los hijos se enojan. Pero si le cuentas una historia linda y ella sabe que exactamente en este camino va a escuchar la historia de su papá, entonces para ella va a ser lo mejor. Entonces se va a volver la misma cosa, algo positivo, y para algunos puede volver algo negativo. Hay que saber también cómo influir, cómo hacer, y por eso esa historia está en Pesaj, y creo también en tiempo de corona, tiempo que tenemos que buscar unión, tenemos que buscar amor entre las personas, y no odio, y no problemas. Entonces ese es el momento más importante que debemos de contar, esa historia de esos rabinos que estaban sentados, por eso está en la Aguedah, en el principio, para enseñarnos. Había discusiones siempre, y todos piensan que están haciendo con buenas intenciones, pero hay que saber cómo hacerlo. En esta forma lo hicieron de una forma de historias y poco a poco llegó el día sin que se dieran cuenta y así se quedó la ley. Seguimos la Aguedah. La Aguedah cuenta todas las historias que pasó en Egipto, toda la esclavitud. Nos metemos en esto para apreciar la libertad, como dije, todo lo que pasó en Egipto, todas las plagas que pasó en Egipto, que eran para romper la creencia en diferentes dioses, para llegar a un dios, porque los egipcios tenían dios como Ana, como el Nilo, como primogénito, y todo se cayó hasta que llegó a la creencia en Dios. También podemos ver toda la historia ahí detalla, ahí podemos hablar en verdad toda la noche y de repente va a llegar el día como pasó a esos rabinos, pero parte importante que entendemos en Egipto, no más porque salieron de Egipto, sino porque entraron en ser elegido. Al más rechazado, al más esclavo, ahí en Egipto también puede hacer y sacarlo de la esclavitud. Eso es la base del judaísmo. Cualquier cosa que podemos comer, que no, en los preceptos, eso siempre menciona Egipto. ¿Por qué? Porque la base, antes de todo, entender que de dónde llegaste y a dónde vas, apreciar tu libertad y entender que todos tienen derecho de vivir y que Dios no es Dios. Hay una canción muy interesante que dice Dayenu, que si Dios no hubiera dado, nada más hubiera sacado de Egipto sin hacer esto, suficiente, nos bastaría. Y si no hubiera matado a los primogénitos sin darnos el dinero, nos bastaría y nos bastaría. Y siempre dice esto. ¿Qué quiere decir esa canción? Lo más sencillo, primero de todo, es saber apreciar cualquier cosa que tenemos en la vida. Cualquier cosa que tenemos en la vida debemos de apreciarlo por separado. No nada más una bendición máster, sino cada cosa que hay por aparte, cada cosa que hay. A ver, dice que no lo ven. Cada cosa de entenderlo y debemos de agradecerlo. También dice, si nos hubiera acercado al monte Sinaí sin entregarnos la Torah de lleno, suficiente, y todos dicen, ¿cómo decirle a la señora si hubieras llegado al centro comercial sin comprar nada? Suficiente. ¿Qué es suficiente en eso? ¿Para qué llegar al monte si no era ni un volcán interesante? ¿Para qué llegar al monte sin recibir la palabra? Pero dice, porque cuando llegamos al monte, el pueblo de Israel se unió alrededor del monte, alrededor del propósito de recibir. Esto es suficiente. Sin recibir la palabra, pero llegar a esa unión es lo más importante, lo mejor que puede pasar. Y ahí sigue la Aguedah y termina con una frase también que en cada generación uno debe verse, sentirse como que está saliendo de Egipto. Es decir, salida de Egipto en 2020, salir de las cosas negativas, entender que salir de las cosas negativas no es suficiente, debemos también de hacer cosas positivas.
Y eso, como aquella historia del rabino con el entierro del cadáver del burro, que llegó a la ciudad y le dijeron que no roban, no matan, pero que no hacen nada positivo. Y él le enseñó a través del cadáver del burro que no hacer nada malo es como el animal. Aquí hay que hacer en este mundo para Israel, siempre para Israel. Todavía hay algunas cosas interesantes y vamos a llegar a Burzá, otra vez lavamos la mano para comer la matzá. Comemos la matzá, bendecimos la matzá y como dije, hay pan de matzá de la esclavitud y hay pan de matzá de la libertad, de la fe. Cada uno escoge dónde está, por eso lo rompimos al principio. Después vamos a comer magura, muchas épocas en la historia, en el Holocausto, en la Inquisición, en los pogroms, con los cosacos, con las cruzadas, que los judíos tenían que hacer Pesaj en una forma tan negativa, tan mala, tan oscura. Y como dijo alguien, en el Holocausto tenía, pero no encontramos la libertad, queda del significado. Y ahí encontramos cómo salir adelante. El pueblo de Israel estaba en Egipto, de repente salen, de un lado están los egipcios, animales, delante del mar, no saben a dónde, pero Dios rompe. Hay esperanza siempre para el futuro y ese te saca de todo. Entonces comemos también comemos cosas amargas también para recordar eso, sentir eso y salir, y después comemos el pan de la esclavitud, el pan de la fe, de la libertad, con la amargura para no olvidar de dónde venimos y no olvidar a ninguno que está con nosotros, a ninguno que tal vez está rechazado, que tal vez está en algún lugar, no lo podemos olvidar, porque para eso estamos aquí. Después de todo esto, Shulchan Aruch, viene la comida. Pesach, aparte de noche de orden, de hacer orden, nos enseña otra cosa, nos enseña paciencia. Imagínense, yo nada más agarré algunos puntos, porque hay mucho más todavía que hablar, pero imagínense esperar tanto para comer, hablar y hablar y hablar. Había una historia de uno que no era judío, ¿no? Y era amigo de judío y trabajaban juntos y en la noche tenía mucha hambre. Y el judío le dice al su amigo, mira, hoy en el judaísmo es una noche muy especial. Vaya a esta casa, ahí te van a dar toda la comida del mundo, yo voy a otra casa. Bueno, pobrecito, el tipo va a esta casa, lo reciben muy bien, hay que recibir a todos, y empiezan con el Kadesh, con la primera cosa. Hacen Kiddush y todos los niños y toda la gente, y toman esto y toman todo el vino así rápido y de una forma rara. Él no entiende tomar tanto vino en estómago vacío, él tiene mucha hambre. Pero así hace, dice, tal vez después van a traer la comida. Perfecto, espero. Ok, después van a lavar las manos. ¿Para qué? Está limpio, no hay que lavar las manos. Bueno, tal vez ahora van a traer la comida. De repente ponen una verdura, pero también con tacanos de un tamaño así pequeño. Y además de esa verdura lo ponen en agua salada, en estómago vacío, y lo comen y lo toman. El tipo quería enloquecer, pero dijo, ahora viene la comida. Entonces voy a comer esta cosa rara que ellos están extraños, que son locos. Y sacan una madera de repente, ¿sí? Porque Kadesh Uhatz Karpas y Uhatz sacan la madera. Esta madera redonda, rara, lo toca, dice, ¿quién escribió esta tontería? Y de repente dice, por lo menos vamos a comer esta cosa. Pero lo rompen y los niños lo roban, lo agarran y la ficoman y esto y lo otro, y no le da a nadie. Dice, no nada más locos, también tacaños y brutos y no sé qué. Y empezó a decir un poco, ¿qué está pasando? Pero tal vez ahora van a traer la comida. Y ahora empieza Magid. Y ponen otra, la segunda copa de vino. Y son no nada más locos, brutos, tontos, tacaños, también borrachos, alcohólicos. ¿Cuánto toman? Tal vez para ver el doble la comida. Y tal vez va a llegar la comida ahora. Pero en vez de ver doble la comida, ver doble las letras, y empiezan a leer y leer y leer. Y todo este libro empiezan a leer y a leer y a leer y a explicar. Y cada niño, y los niños preguntan aquí, y esos responden acá, y esto y el otro. Y 2, 3 horas nada más hablan entre ellos. Dice, no nada más locos, no nada más brutos, no nada más tontos, no nada más alcohólicos, no nada más tacaños, también habladores.
tenían los dientes de todas las mujeres del mundo, no paran de hablar. Y el tipo se enloqueció totalmente, pero dijo, después de 3 horas ya tengo tanto hambre, estuve aquí, voy a esperar un poco, ahora van a traer la comida. Y otra vez lavan la mano. Y otra vez sacan esas maderas. Dijo, que están, tienen Alzheimer, como que dijo, ¿qué importa si tengo Alzheimer? Lo más importante es que no tengo Alzheimer. Después sacan esto y empiezan a repartir a cada uno y agarran y comen con una licuadora de una forma rápida para comer alágicamente rápido, una madera seca después del vino, parece como el barco encima del océano. Dice, pero ni modo, tal vez después van a traer comida y después de eso van a traer magó, una cosa amarga, eran de los más estrictos del mundo y era amargo y picante y con estas maderas y con el tipo quería enloquecer y de repente dice, tal vez va a llegar ahora la comida y ahora ¿qué va a traer? Estas maderas con esa hierba amarga y lo juntan. Dice, ya no puedo aguantar más. Se levantó y empezó a hablar mal y empezó a maldecir y dijo, ustedes están locos, ustedes están ladrones, ustedes esto, el otro, y se fue corriendo. Esperó a su amigo, después de 2, 3 horas el amigo regresa casi, no camina como un oso y lo ve de lejos y dice, me mentiste, eran locos, y dijo, ¿cómo te contame qué te pasó? Y le empieza a contar que se levantó y dijo, loco, tú hubieras esperado un segundo más, hubiera llegado todos los manjares del mundo, abriendo la mesa, Shulchan Orech. Es la cosa, hay que tener paciencia un poco y va a llegar. Hay gente que no tiene paciencia. Esperan al bus 2 horas y cuando llegue el bus dice, ya no quiero esperar más y se van. No, esta noche nos enseña también esperanza, nos enseña de un lado las cosas negativas, pero cómo transformarlo en cosas positivas. Después de eso comen la ficomán, que también hay la parte de enseñarle a los hijos, dejarlos despiertos hasta el final, y Barej, bendecir, Birkat Amazon, la parte de decir gracias antes de comer y después de comer. Cuando se levanta, cuando se duerme, todo el tiempo decir gracias. La palabra del pueblo judío llega de Yehuda, que era la primera persona que sobre él agradecieron en la Biblia, como dice su mamá, esta vez voy a agradecer a Dios, y la palabra Todá, Yehuda. Entonces, tenemos que decir gracias no para Dios, sino para nosotros, para que nosotros apreciamos lo que tenemos, porque tenemos bastante. Tal vez tenemos 5 cosas para quejar, pero tenemos miles de cosas para agradecer. Eso es mucho más importante. Hay gente que se complican la vida, empiezan a hablar y a quejarse por la corona y todo. Sí, hay que esperar la salud, hay que orar por la salud de todos, pero había gente en el holocausto, en la Inquisición, que no podían salir de la casa bajo tierra, en un pozo, sin comida, sin bañarse, y tú tienes todo en la casa. 5 cosas para de cosas para agradecer del ser, ¿ok? Entonces también es importantísimo esto. Al final abren la puerta para que entre el Yahweh, pero no nada más la puerta física, sino la puerta del corazón, que va a llegar la esperanza, que va a llegar las cosas buenas. Dice, ¿qué dice aquí? Cuando la cantidad de personas de lo que estaba compuesto, como Moisés eran 600,000 hombres, más 600,000 mujeres más o menos aproximadamente, y en total eran como 3 millones con los niños, con todos. Hay algunos que dicen más, un poquito menos, hay unos que dicen que el número 600 es el número completo y no simboliza exactamente el número de las personas. Entonces hay diferentes respuestas en esto, pero 600,000 es el número que aparece en la Biblia. Entonces aquí está hablando la puerta de la esperanza, y Alel, que es la penúltima, el número 14, es alabanza a Dios, los salmos del rey David, que incluso en los momentos más difíciles dijo gracias. Tomamos ahí a la 4ª copa, entonces la primera en Kadesh, y la 4ª en Nirtzah, en Alel, en la alabanza, que terminamos la alabanza con Leshana Abba Yerushalayim Abnuya. Miles de años de judíos, de generaciones, soñaron de regresar a Jerusalén, soñaron de ver las profecías cumplidas, y hoy lo vemos, la profecía de Zacarías que dijo, los niños van a caminar en las calles a jugar ahí, los ancianos con tranquilidad, y hoy lo vemos.
Hoy lo vemos. Ayer me pidieron un video para un canal en Texas que hacen en Estados Unidos con los organizadores de todo el mundo de March of Life, de Marcha de la Vida. Y hice un video, me dijeron hablar de los 4 temas y conectarnos. Entonces dije, de eso y unimos, y todo el mundo se unió alrededor de algo que ni siquiera se ve. Imagínense una acción que sí se ve, cómo podemos unirnos y cómo podemos aprovechar todo esto, que el mundo habla del mismo idioma, alrededor del mismo propósito de buscar la corona. ¿Por qué llegó la corona? Sin preguntar cómo podemos aprovechar y sacar mejor las cosas de eso, un mejor mundo de eso. Y por eso lo que hicimos en la Nueva Jerusalén, en Guatemala, una colonia que salió. ¿Qué pasó en el volcán? Tenemos que decir cómo podemos ayudar a la gente y logramos juntos a construir en diferentes organizaciones, religiones, todo junto a una colonia, casi 1000 casas con todo lo que tenemos ahí. La tercera cosa era el holocausto también. Gente que salía, dejaban nada más en las tumbas en el pasado, sino también sabían cómo construir el futuro. Y esto, lo que vi en March of Life el año pasado en Israel y en Polonia, también gente descendientes de nazis caminando con sobrevivientes del holocausto, era increíble, emocionante verlo, cómo hay esperanza, cómo se pueden conectar las cosas, cómo podemos conectar a todo y esas expectativas positivas. Así empieza la Agueda, empieza con la esclavitud, pero termina que el Shana va, vamos a estar en Jerusalén, la esperanza de todas las generaciones, que hoy, gracias a Dios, lo tenemos. Hoy, gracias a Dios, estamos viendo esto. Estamos viviendo en una época de soluciones, de bendiciones, de luz, de construcción de Jerusalén. Antes de abrirle para que ustedes hagan también preguntas, vamos a terminar la Agueda y terminar la charla. Hay 2 canciones que parecen muy extraños. Uno del cabrito, que uno no entiende qué pasó ahí, tal vez lo contaron después de todas las copas de vino que tomaron. Y luego van a cantar eso, y uno deja de a uno, quién sabe, 2, quién sabe, se pregunta y se responde. Primero hay unos que esta canción del cabrito tiene más de 500 años por lo menos. En Francia lo encontramos desde el siglo XIV y después en Praga lo metieron a la Agueda en 1590. Sufrieron los judíos en toda la esperanza. Entonces habla el cabrito que el gato lo mordió y el perrito llegó y el palo y el fuego hasta que llegan a Dios. En otras palabras, había diferentes imperios del mundo, pero al final va a llegar Dios y al final siempre hay esperanza de tener siempre la construcción, y por eso cantaron esas canciones. Algunos hicieron una pregunta, porque si el cabrito es bueno, el gato es malo, entonces el perro es bueno, entonces el palo es malo, entonces el fuego que quemó al palo es bueno, entonces el agua es malo, el toro es la vaca malo, en la cuenta había un que abrió la ventana ahí que entra el gato y no aparece ahí, entonces todas las cuentas son diferentes. Hay otra respuesta que me gustó mucho, dice cuando el gato y el cabrito se pelean porque el perro entra, entonces es malo también, no es bueno. Y hay unos que dicen que de alguna manera es la historia, el cabrito es José, que los hermanos lo volvieron en la sangre, que eran el gato tiene mucha envidia, es un animal que tiene mucha envidia, y después llega el perro, que es los egipcios, después el perro que son los egipcios, y después llega el palo de Moisés que sacó al pueblo de Israel de Egipto del pueblo de Israel en el desierto. El agua es la Torah, la palabra de Dios que recibió de Dios, siempre fue comparada con el agua. El toro es el becerro de oro, el shochet es el Moisés que mató al toro, el becerro de oro,
y el ángel de la muerte que llegó después del pecado, y Dios que al final subió y entró al pueblo de Israel a Egipto. Entonces, es también una explicación, pero yo quiero ofrecer una explicación más sencilla sobre esa canción conectada con la otra canción de Had Miodea y conectada con la Agadá y con el propósito nuestro en este mundo, y así podemos sellar la noche con algo increíble. Dice el Midrash, cuenta sobre Abraham Avinu cuando llega Nimrod y le dice, tienes que adorar, aposternarte al fuego. Entonces Abraham le dice, no, ¿por qué al fuego? Si el agua es más fuerte, ¿por qué lo apagan? Ok, vamos al agua. No, ¿y por qué con las nubes, que es más fuerte que ellos lo traen? Bueno, vamos con las nubes. ¿Y por qué no con el viento que mueve las nubes? Vamos con el viento. ¿Y por qué no con Dios que mueve? Entonces, poco a poco lo llevó ahí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando quieres influir a alguien, hágalo de una forma, en una evolución, en proceso, no de un solo golpe. En la canción del cabrito nos enseña primero cómo salir de la idolatría, porque el egipcio trabajaba al talé, al cordero pequeño, al cabrito. Entonces, y quería obligar al judío que trabaje en eso. Entonces el judío dijo, ok, pero el gato es más fuerte. Ok, vamos al gato. Pero el perro más fuerte, vamos al perro. Pero el palo le da golpes, vamos con el palo, pero el fuego puede quemar, entonces vamos con el fuego. El agua lo puede apagar, entonces vamos con el agua. Pero la vaca y cualquier animal lo pueden tomar, entonces vamos con la vaca. Pero el sol lo puede matar, pero el ángel y al final llegan a Dios. Quiere decir, si quieres salir de la idolatría, no es en un solo golpe, es poco a poco. Eso es lo que hizo Abraham, el primer monoteísta, cómo sacar al pueblo, cómo sacar al mundo para creer en Dios en los procesos de Egipto. Es salir de Egipto, estar en el desierto y al final llegar a la tierra de Israel. Si quieres influir en alguien, debes de hacerlo en proceso. Siempre digo que el judaísmo no trajo la ética al mundo, trajo el proceso de la evolución de la ética al mundo. ¿Cómo hacerlo? Porque Dios no le dice al pueblo de Israel, no hagan nada, nada más a mí. No, le dice a Abraham, agárrate a tu hijo, sacrifícalo. Todo el mundo sacrifica hijos. En todas las culturas romanas, griegas, mitologías, no lo hagas. Todo el mundo escucha el orden que Dios dice, no lo hagas. No quiero tu hijo muerto por mí. Por primera vez la humanidad sale de sacrificios humanos, pero hay que tener alternativa. Entonces le da sacrificios animales, pero no como ideal, como dice el profeta que leímos la semana pasada. Es como un proceso para llegar al sacrificio, como dice el profeta en los labios, que ahí estamos y ahí nos acercamos, porque Corban, sacrificio, viene de la palabra sacrificio. También la esclavitud en Egipto. En esclavitud, salir de la esclavitud no era de un solo golpe. Le dice la Torah, puedes sacar esclavo, pero tienes que darle de comer igual, dormir igual, comida, no puede trabajar forzado, tantas cosas que poco a poco salió la esclavitud. Y así en muchas cosas, el judaísmo, la Torah, la Biblia nos enseña cómo volvernos éticos y cómo influir a los demás, como la canción de Had Gadya, influir de alguna manera digna, de alguna manera en el proceso, porque si tú atacas al otro y le dices, como vimos con los rabinos antes, no puedes, no puedes, no puedes, entonces se genera reacción y el otro va a discutir y no vas a llegar a nada. Pero si le dices al otro, tienes razón, pero no es tanto así, mira, puede hacer un cambio pequeño. Y mira esto, vas con él juntos, juntos pueden salir, juntos pueden llegar a hacer algo mejor. Esa es la canción del cabrito, como el Rabbi Nachman le cuenta algo parecido sobre el hijo del rey que se volvió loco pensando que es un gallo y empezó a carcarear y llegaron todos los psicólogos, psiquiatras, lo que quieran, y nadie pudo salvar al hijo del rey. Gallo, hasta que llega un sabio y le dice al rey, yo lo puedo salvar. Saca sus ropas y entra abajo de la mesa. Y el rey dice, ay, hasta ahora tenía un gallo, ahora 2 gallos. Llega este y le dice al hijo del rey, yo soy también gallo. Dijo, wow, y empiezan a jugar. De repente el sabio pone camisa. El otro le dice, pero los gallos no ponen camisa. Dijo, no, yo soy gallo elegante, sí pongo camisa. Entonces puso pantalón, puso esto. De repente llega a comer en la mesa. Tal vez hasta hoy piensa que es gallo, pero ya se camina normal. Porque no le dijo, no sos gallo. Porque él dice, yo soy gallo, ahora no hay cómo cambiarlo. Todo va a generar reacción. Pero el otro de repente dice, sabe que sos gallo, pero yo también. Vamos juntos y poco a poco salieron de ese estado.
Esa es la canción de Had Gadya, cómo salir de eso. Pero no es suficiente salir de la idolatría, ¿verdad? Hay Had Miyodea, cómo subir. Had Miyodea empieza con Dios, como terminamos Had Gadya. Sigue con los 2 mandamientos, sigue con tres padres, patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y 4 matriarcas, Sara, Rivka, Rachel y Lea, que son la base histórica. Después sigue con 5 libros de la Torah y 6 libros de la Mishnah, la Torah oral, la Torah escrita, la base teológica alágica. Y después 7 Shabbat, la base del tiempo. Y después Milá, la base del cuerpo, de la santidad, del embarazo, la base de la mujer, de la pureza familiar, de toda la especialidad. Miren también toda la historia de Egipto, está con Batia, está con Tzipporá, está con todas las mujeres que gracias a ellos salieron de Egipto, todo está ahí. Después viene 10 de mandamientos, el contenido detallado, 11 estrellas de José, cómo salir para adelante de los 12 tribus, cómo salir de envidia, cómo causar todas esas pertenencias y unirlos en pertenencia general que tenemos desde la creación del mundo, de mejorar el mundo hasta que llegar a treceavo, es 13 atributos de Dios, de misericordia. Cuando uno tiene todo esto, puede lograrlo. Quiere decir, esa canción empieza con lo que terminamos en Had Gadya y junto llevamos la cosa tal vez más importante de la verdad de Pesach, es cómo hacer orden en nuestra vida y cómo querer influir en los demás. Eso es Pesach, eso es salida de Egipto, no es nada más historia, no es histeria por la corona, es mucho presente y muchísimo futuro si sabemos cómo hacerlo. Por eso cuenta la historia de los Jajamim también. Todo tiene uno que ver con el otro, todo está tejido increíblemente, los 15 cosas desde el principio. Como dijimos, santidad viene de separar bien y mal, como la creación del mundo, en la creación del pueblo, en la creación nuestra, el nacimiento de nosotros. En Pesach salimos, separamos cosas malas y buenas. Hacemos cosas buenas, automáticamente poco a poco salimos de las cosas malas, limpieza la segunda cosa. Yahatz, Kadesh Uhatz Karpas, la verdura que lo metemos en agua salada, algo dulce en salado para simbolizar como hicieron las cosas buenas se pueden perder, pero también hay maror en algo dulce, que también hay esperanza de las cosas malas se transforman en buenas. Yahatz, dividimos el pasado, el pan de la esclavitud con el pan de la fe, de la libertad y preguntamos qué queremos ser con el Leví, Israel y todo lo que es la libertad. Magid, todo lo que hablamos, todo lo que tenemos que hablar positivo, hablar bien, influye a los demás, transmitirle al hijo a través de la historia, a través del cuento, a través de llenar nuestra hoja en el libro de la historia del mundo, nuestra pieza de rompecabezas. Orza, lavamos otra vez las manos, comemos la matzá, comemos el maror, juntamos juntos, apreciamos, aprendemos de la historia dura, del pasado pesado para tener un futuro. Después tenemos el tzafún, comer la aficumán, despertar a los niños, es decir, despertar, no despertar que no duerman, sino para que tengan interés en las cosas que están haciendo. Y Barej, tenemos que bendecir a Dios antes, después y siempre agradecer para nosotros, para apreciar lo que tenemos cuando uno dice gracias, aprecia lo que tiene. Y tzafún es la aficumán, Barej, Alel, alabanza, decir todas esas cosas como el rey David y Nirtzah, cuando uno hace todo eso se conecta. Empezamos con el primer Adán, la Agadá, el primer Adán que estaba comiendo el pan de la pureza, el pan del pecado, pero terminamos con el futuro, la esperanza del Mashiach, con Dios, con todas las cosas. Miren que la Agadá y Yetziat Mitzrayim no habla de un lapso de tiempo, de un año de salida del pueblo de Egipto en el año 2448. Habla de algo mucho más, desde el principio del mundo hasta el final del mundo, desde el principio nuestro hasta el final, desde que nacimos hasta el final. Recuerden que cuando uno nace, todos están alegres porque nació y él está llorando porque todos lloran por el más. Tu trabajo en la vida es hacerlo al revés, que cuando te vas, todo el mundo va a estar triste llorando por la falta y tú vas a estar contento por lo que dejaste. Muchas gracias.
Vamos a darle a... Hola. Aquí hay otras personas saliendo por si quieres. Un sobrecito de partes de rancheras, solo. Muy bien. Entonces, ahí está en esta página. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rabino? Yo quisiera preguntar. Sí. Sí, Dime, estoy escuchando. Yo soy Claudio de Paraguay. Quisiera preguntarte por qué, Pesach sería una de las fiestas más importantes de Israel. ¿Por qué sería más considerado más importante? Creo que es así, ¿verdad? Mira, así es, por nacimiento donde nace todas las demás fiestas, es la libertad. Cuando uno no está libre, no puede hacer ninguna otra cosa. Y es el entender que Dios no olvida a nadie, incluso al esclavo que está en Egipto, y cómo salir de esto y que siempre hay esperanza. Entonces, de alguna manera, aquí está la base. Aquí está la base donde comienza. De ahí salen, reciben la palabra de Dios, reciben los conceptos, donde todo el mundo en realidad tiene que ver con Pesach, porque todo el mundo está buscando libertad, todo el mundo está buscando ser libre, todo el mundo está y quiere esto. Entonces es algo que tenemos todo en común. Entonces es la base, porque si quitamos a uno su libertad, quitamos todo. Y en esa fiesta Por eso es también... tan importante. Sí. En esa fiesta también nace o sea, se da a conocer la Torá, que es la ley que Dios le da a Moisés, ¿verdad? También en esa, ¿Cómo? en esa fecha, en esa fecha donde se conmemora también, el Pesach, se da a conocer la Torá, la ley de Moisés a Moisés, ¿verdad? De Dios a Moisés. O sea, que también ocurre eso, ¿verdad? Así es, eso pasa 49 días después que salen de Egipto. Cuando uno se refiere a la ley, ¿verdad? A la ley en Israel, ¿verdad? Uno se refiere solamente a la Torá, Rabino. 49 días después a la Torá escrita oral y las leyes, que son bastante. Claro. ¿Ok? Tengo que salir porque no salir de la casa porque estoy en cuarentena, pero salir para ahí. Espero que tengamos libertad, más de todo en ese tiempo que estamos en coronavirus. No podemos verlo como un problema nada más, sino como oportunidad
de entender cómo la libertad lo podemos conseguir también dentro de la casa. Es algo dentro de nosotros y no lo tenemos que buscar. A veces uno todo el tiempo está tratando de escaparse a cualquier lado. Ese no es libertad, a veces es esclavitud a otras cosas, y justo ahora, en ese tiempo, podemos encontrar la verdadera libertad que podemos tener. Así que les deseo de todo corazón que tengamos libertad, que tengamos esa salida de nuestro Egipto. Egipto representa adicción, esclavitud, y nuestra llegada a la tierra prometida, que representa el objetivo, el destino, el propósito nuestro en la vida. Así que Dios los bendiga y muchas gracias. 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 Gracias.